Buen día. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC, International Biological College. Mi nombre es Víctor Hernández y yo seré el que imparta la materia de zoología. Este es un tema meramente introductorio en el cual se hablará acerca de la zoología, la historia detrás de esta y también acerca de los biomas. Para empezar tenemos que entender lo que es la biología. Según la teoría, se dice que la biología es la rama de la ciencia la cual está encargada del estudio de los seres vivos. Estas se pueden dividir en tres grandes partes, que son la botánica, el estudio de las plantas, la microbiología, el estudio de los microorganismos, organismos microscópicos, y la zoología, la cual esta última será la que se estudiará a continuación. Concepto: la psicología en sí es la rama de la biología que se encarga del estudio del reino animal, el estudio de los animales. La zoología dedica gran esfuerzo a la clasificación de los animales, práctica que se conoce desde la antigüedad, según explica las obras del filósofo Hipócrates. Según la historia, Aristóteles fue el primero en idear un sistema de clasificación de los animales que tenía en cuenta los tipos de similitudes básicas entre los distintos organismos, según su modo de reproducción y su hábitat. En sí, el sistema que proponía Aristóteles era una escala, la cual se conoce como la escala natural de Aristóteles. Según él, las especies fijas invariables podrían ser clasificadas según su cercanía incrementada a la perfección, es decir, con los tipos inferiores en la base y los tipos superiores hasta arriba. Aquí en la imagen podemos observar que entre los tipos inferiores podemos tener la materia inanimada. Después le siguen las plantas, que serían más importantes, los insectos, diferentes tipos de caracoles, almejas, moluscos. Después vienen los peces, las ballenas, los reptiles y anfibios que pueden vivir en un entorno, ya sea en el suelo o en el agua. Después las aves y después los mamíferos, que están que así en lo más alto y que guardan mayor relación con el ser humano debido a que también es un mamífero. Y pues hasta arriba estaría lo que sería el humano. Continuando, el médico griego Galeno diseccionó animales de granjas, monos y otros mamíferos. Describió muchas de sus características en forma precisa. En sí, se diseccionaba principalmente lo que eran animales en la época, principalmente mamíferos, porque son los que guardan más relación con el ser humano. O sea, presentamos las mismas características fisiológicas de algún animal como nuestras mascotas, como por ejemplo es el dormir, el comer y el reproducirse. Aquí podemos ver un grabado medieval en el que se observa a Galeno practicando una disección en un cerdo. Continuando, los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci también aportaron un poco. Sus disecciones y comparaciones de las estructuras del ser humano y otros animales le permitieron elaborar importantes conclusiones, dándose cuenta, por ejemplo, que la disposición de las articulaciones y los huesos de las patas de los caballos eran similares a las piernas humanas, haciendo algunos dibujos en representación a esto y explicando las características. Aquí podemos ver los miembros inferiores del ser humano, al igual que los miembros inferiores en lo que corresponde el sistema osteomioarticular de ellos. Bueno, continuando, la zoología en el siglo XVII y XVIII se basó fundamentalmente en la clasificación de los animales
y de las plantas. El botánico sueco Carl von Linné desarrolló un sistema de nomenclatura y clasificación que pues aún en la actualidad se sigue usando, conocido como el sistema binominal de género y especie, y estableció la taxonomía como una disciplina científica. Básicamente la taxonomía moderna fue creada en el siglo XVIII por Carl von Linné, que clasificó miles de especies utilizando como criterio la anatomía y la fisiología, o sea, la estructura y las funciones de estas. Tiempo de espera. Charles Darwin. Charles Darwin, quien se podría considerar un naturista y biólogo en la época, se embarcó en una expedición de 5 años. En 1830, Charles Darwin observó la vida de las plantas y de los animales en las regiones de América del Sur y Australia. Desarrolló su teoría de la evolución mediante la selección natural a bordo de la expedición más famosa en esa época, que fue el barco de Beagle. En sí, el viaje fue alrededor de unos 5 años, y aquí en esta imagen, aunque sea algo una caricatura, es la trayectoria que recorrió en partes de Australia y Suramérica para después regresar a Europa. Durante ya el siglo XX, la zoología se diversificó y se enriqueció con la integración de otras disciplinas, como por ejemplo la genética, la ecología, la citología, la microbiología, la fisiología, la psicología animal y la bioquímica. Todo esto podemos decir que está relacionado entre sí, o sea, una ciencia como la zoología o como la anatomía no es una ciencia absoluta, sino que siempre guarda relaciones con otras características de otras ciencias. Por ejemplo, la microbiología en salud es utilizada para entender los agentes nocivos que pueden afectar nuestra salud. Sin embargo, la zoología los ve como una forma de vida inferior, la cual requiere de alguna otra persona, o sea, de un huésped, para su propia subsistencia. Y eso también se aplica a lo que se podría considerar los parásitos. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los biomas. Un bioma es también conocido como un paisaje bioclimático. Es un área geográfica donde se comparte fauna, flora y condiciones climatológicas. El clima determina en gran parte el tipo de bioma que existe en cada región. Para ponerlo un poco en perspectiva, podemos ir al mapa mundi. Aquí podemos ver los biomas en pues todo el planeta. En sí podemos ver las tundras en áreas que corresponden más al norte, selvas tropicales en áreas que están un poco arriba o sobre la línea del Ecuador, como son de Centroamérica o también de regiones de África. Podemos ver desiertos, sabanas en parte de África también, y desierto en zonas de Europa y de los Estados Unidos. Bueno, siguiendo con esto, cada bioma es un conjunto de ecosistemas en donde todos los seres vivos que ahí habitan están estrechamente relacionados entre sí y con su entorno. Cualquier alteración climatológica, disminución ya sea de alguna especie debido a la extinción, o por el contrario, la sobrepoblación de alguna especie, va a provocar lo que se conoce como un efecto dominó, que va a afectar a todos los organismos que habitan en ese lugar. Debido a esto, la zoología se encarga del estudio de la biodiversidad de las distintas especies, clasificándola de diferentes formas. Por ejemplo, la malacología es el estudio de los moluscos.
la entología, el estudio de los insectos, la ictilogía, el estudio de los peces, la herpetología, el estudio de los anfibios y reptiles, ornitología, el estudio de las aves, la mammalogía, el estudio de los mamíferos y la paleontología, el estudio de los fósiles. Aquí vemos que la zoología en realidad es una materia bastante extensa, la cual se tiene que dividir tiene que dividir pues en diferentes partes, debido a que las estructuras, la anatomía y todas las funciones de los animales son diferentes en sí y pueden variar de una región a otra en correspondencia a las especies, claro está. La entelogía, por eso la importancia de esta es la entelogía. Entre las ramas muy poco conocidas y muy importantes de de la zoología está la ectología, que no es más que la observación de los animales en condiciones naturales, estudiando el cortejo, la cópula, las agrupaciones y las relaciones que se establecen en las manadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la cópula entre conejos, una parvada de creo que son lapas y también el cortejo del pavo real. Continuemos. Y pues aquí termina la clase, muchas gracias. Y pues aunque es una clase un poco corta por problemas de tiempo, veremos más a fondo acerca de la zoología y los tipos de especies. Bueno, pase un buen día y gracias por su atención.